¿Qué está pasando? Estamos cocinando ahora en nuestra cocina en Paote y estamos cocinando una salsa que se llama salsa de chocolate o mole de chocolate. Porque es muy especial. Tú puedes compartir esta receta, esta salsa, tú puedes compartir con familias o con amigos y también es muy útil. Cuando tú cocinas algo, no tiene mucho tiempo, tú puedes agregar un poco de esta salsa de chocolate y mole y todo está mejor. Denis, ¿de dónde aprendiste esta receta? Aprendí esta receta por, yo no sé, la patrimonial, tradiciones en mi familia. Es una salsa muy importante porque tú puedes poner y aumentar los sabores de pollo, de vegetales asados, o tú puedes comer un poco con arroz o cerdo, cualquier que quieres. Entonces es una receta familiar. Más o menos, más o menos. Depende en cuál lugar estén. Hablando de combatir, es importante saber que cocinar y salsas y las cosas que tú puedes hacer en la cocina son marcadores de amor. Amor para tu familia, para otros amigos y para tú mismo también. Es la forma en cómo tú expresas que quieres a alguien. Exacto. ¿Por qué lloras, Denis? Por las cebollas, por la cantidad de cebollas, de zapatos en mis ojos. Me hace llorar un poco. ¿Qué tenemos aquí, Denis? Ok. Tenemos especias enteras, son cúmino, anís español, pimiento entera, clavo de olor, anís estrella y, ¿cómo se llama? Canela. 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 Y después tenemos ajonjolí, almendra y pepas de sambo. ¿Qué son las pepas de sambo para los que nos ven de fuera del Ecuador? Los pepas de sambo son un tipo de pumpkin seed, ¿ya? Son un tipo de pumpkin seed, pero vienen de los zapallos de zambos. Sambo tiene una carne un poco dulce y esos son sus pepas. Son comestibles. Y también tenemos más de 25 de los anchos, chiles anchos, chiles japonés, chile California para hacer el mole. Y después el ingrediente secreto, chocolate de 100% cacao. Para las especies molidas tenemos sal ahumado de los Andes, orégano, pimiento, cúmino molido, nuez moscata, canela y ¿cómo se llama eso? Es ¿Orégano? no, orégano está aquí. Cilantro. El culantro. Ya. ¿Qué es la sal ahumada de los Andes? Aquí. Es sal que está extraído de las montañas en Perú, pero tiene un olor ahumado. Es delicioso. Y si no podemos obtener eso, ¿podríamos utilizar sal en grano? Tú puedes usar ecuasal, sal así. Es solo sal normal, pero eso va a compartir un sabor del humo. ¿Ya? Y aquí tenemos un sabor muy importante. 2 cebollas rojas rebanadas y algunos dientes de ojo. Más o menos 20, pero aquí tenemos solo 12. Entonces, tal vez yo puedo agregar un poco polvo de ajo más tarde. Y eso para agregar un sabor de frutas, una taza de pasas de ciruelas. Ok, seguimos con los ingredientes entonces. Bueno, tal vez lo más importante es el sabor del chocolate. Ese chocolate viene de Ecuador, es 100% cacao, es amarga, sí, pero es el sabor del chocolate que buscamos, porque eso sería dulce, los pasas de ciruelas serían dulce
Y los anchos, chiles de anchos, huelen muy dulce también, ¿ya? ¿Dónde podemos conseguir los anchos? Los chiles de ancho, tienes que buscar en los mercados, tal vez en el supermercado de Supermaxi, pero yo no sé. ¿Tú dónde lo compraste? En la Feria Libre. En Feria Libre había canastas llenas de varios tipos de chiles. Chiles rojos, un poco más picante. Es chile California. Es más frutoso, no es muy picante. Y los anchos, que son dulces. Veo muchas cosas interesantes en tus utensilios. ¿Nos puedes describir qué son? Me gusta mucho cocinar con tiestos hechos de barro. Eso es un tiesto. Es posible poner directamente sobre fuego medio y tú puedes tostar todos los ingredientes sin ensuciar los otros utilizados. ¿Cómo se llama? Utensilios. Utensilios. Entonces yo voy a usar eso. Y eso es una olla hecha de barro negro. Y si tú puedes ver dentro, es enorme, el espacio es enorme. Tú puedes cocinar caldos o sopas o cualquier que quieres en esta olla. Y este hecho de barro negro. Solo es necesario curar con la cáscara de un verde antes de usar. En Ecuador dicen que la comida sabe mejor cocinada en ollas de barro. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Es posible sentir el sabor de la tierra cuando tú usas las cosas que vienen de la tierra. Y te olvidaste de algo muy importante que no se me tiene permitido tocar. No, me refiero a tu cuchillo. Mi cuchillo. Ya. Es un cuchillo de Mercer. Un amigo de mí me ha dado en los Estados Unidos y era tan importante para mí que he traído eso y también una cuchilla fino más en Ecuador. Cuando salí de los Estados Unidos y llegué aquí en Ecuador. Entonces, cuando tuviste que escoger qué cosas traer, eso era muy importante. Era muy importante porque había un límite de 25 kilogramos en mis maletas. Entonces, era una de las cosas más importantes para mí. Sí, es muy fino. Y se me tiene prohibido tocar el cuchillo porque lo puedo dañar. Nadie puede tocarlo, excepto yo. Entonces, comencemos con los ajís. ¿Qué es lo que estás haciendo con los ajís? Es necesario sacar todas las semillas. Eso, por ejemplo, es muy picante. Y después de rallar, si son secos, tú puedes sacar todas las semillas y también las costillas. Las costillas alrededor del interior del chico. Denis hace este paso por algo muy importante. ¿Por qué, Denis? Porque este paso muy importante. Es importante porque aquí los ecuatorianos no prefieren los sabores muy picantes. Entonces tú puedes, es posible hacer comidas sin mucho picante si tú saques las semillas y los costillas de los chiles. ¿Ya? Ahora estamos listos a tostar las especias. Es necesario siempre usar cucharas de madera cuando tú estás cocinando con vara. Con tiestos. Con tiestos. Y ollas también. Y vas a saber que todo está listo cuando tú puedes sentir los aceites y los olores de los clavos de olores, canela, anís español y anís estrella. ¿Ya? Y sabrás bien que está listo cuando las semillas empiezan a saltar. ¿Ya? Casi como canguil.
casi como canguil, pero son semillas de comino y pimiento molido. Es importante dejar las semillas para enfriar un poco antes de licuar, porque podría ser un poco peligroso cuando tú pongas cosas que están muy calientes en la licuadora. Y ahora agregamos las semillas, almendras, ajonjolí y pepas de sambo para tostar. Y como siempre es importante usar una cuchara de madera. No quieres raspar los tiestos. ¿Y cómo sabes que están listas? Pepa de sambo. Yo no sé. Aquí están las especies luego de haber sido tostadas y las vamos a licuar. Y así se ven las especies luego de haber sido licuadas. Tomen mi palabra, huelen delicioso. Y estas son las especias tostadas y molidas. Hay un olor magnífico. Pero el sabor es un mezcla de clavo de olor, canela, comino. Ya. Las semillas y frutos secos fueron molidas y Denis los está mezclando con las especies. Estamos friendo las cebollas con un poco de aceite de ajonjolí. ¿Es importante el tipo de aceite que usas? Sí, porque ajonjolí tiene sabor más fuerte y no van a quemar a temperaturas muy altas. ¿Le agregaste el ajo? Sí, pero el fuego está ya. Tengo que abrir el fuego de nuevo. Ya, bueno. ¿Y cómo sabes que va a estar lista la cebolla y el ajo? Porque cuando tú puedes freír hasta que esté blanda y suave y el color cambiar un poco, cambiar hasta que estén dorados y blandan. Pero no puedes cocinar a temperatura o sobre fuego alto porque van a quemar los ajos. Y ahora Denis está tostando el ají. Ya, los ajís. Y el humo me hace tosar un poco. Pero huele a chocolate. ¿Probaste? Bueno. ¿Tienes? ¿Qué es eso? Es chocolate, 100% cacao. Ve el color. ¿Ya? Vamos a usar esta cantidad. Yo no sé cuánto es. Tal vez 300 gramos de chocolate. Una mano llena de Denis Clark. Una mano llena de Denis Clark es suficiente. Estamos aquí. Estamos listos para construir todo. Empezamos con caldo de pollo y vegetales que están sobras. 16 tazas para hervir. Es muy simple porque podemos agregar todo: nueces, especias molidas, 8 especias, todo, ciruelas, pasas de ciruelas, ¿sí? Para remojar todo adentro. ¿Ya? Chocolate de 100% cacao ecuatoriano. Entonces, eso no sería una receta mexicana, pero ecuatoriana. Y al fin, o casi al fin, pimienta.
pimientos tostados. Huele a chocolate, dulce. Ellos van a remojar también y últimamente este tiesto de cebollas y ajo. Bien dorado y transluciente. Es como brujería ecuatoriana. Bueno, dejemos así 2 horas más, antes de que podemos moler con licuadora, un licuadora en palo. ¿Y vas a utilizar fuego lento o fuego alto? Fuego medio. Fuego medio, ok. Ya. Porque esta olla van a retener mucho calor. Es solo suficiente fuego medio. Ok. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Estamos licuando. Licuando. Licuando está bien. Licuando todas las cosas. Y tú puedes ver, si quieres, es una mezcla de color de chocolate. Pero vamos a mezclar bien los anchos, cebollas y todas las especies que existen en esta sopa. Y después tenemos que hervir 1 hora y media más. ¿Ves? Bueno. Entonces, Denis, ¿cómo está la comida? La comida está deliciosa. No es demasiado dulce ni sal. Y tú puedes sentir los pimientos. ¿Y algo más para decir? Sí. Si hay alguien que te realmente importa, dile que tú le amas ahora mismo. Yo te amo.